El cambio que viene, ¿de qué va? ¿De qué tamaño será? ¿Será de tamaño considerable o superficial? ¿Histórico o cosmético? ¿Qué coordenadas tendrá el cambio que viene? ¿Cuáles serán sus palabras clave, sus ideas clave? ¿Y cuál será su relato conductor? Ese relato de futuro que se intentará bajar a la realidad. Acompáñenos al interior del cambio que viene. Josefa González Blanco Ortiz Mena, titular de la Semarnat. Josefa, bienvenida. Muchísimas gracias, Sabina. Gracias por este espacio. Naces en la Ciudad de México, pero tu familia viene del sureste. Viene de Chiapas y Tabasco, ¿cierto? Sí, somos chapanecos y tabasqueños de la zona entre Tabasco y Palenque. ¿Dónde creces? Yo me crío aquí en la Ciudad de México, pero voy mucho a Chiapas. Estuve explorando tu árbol genealógico y es muy claro que vienes de ancestros famosos y poderosos. Para empezar, tu bisabuelo, Tomás Garrido Canaval, un hombre mítico, gobernador de Tabasco en 3 ocasiones, comunista, anticlerical. Sí, claro. Pintó de rojo, ¿qué ciudad? Jonuta. Fue Jonuta. No lo conociste, pero seguramente durante tu infancia oíste hablar mucho de él, ¿no? Muchísimo de él. Era una leyenda. Sí, sigue Y, siendo en el sureste bueno, una sigue leyenda. siendo. Y para mi casa era una gran leyenda y era el tío Tomás. Y fíjate, hay una anécdota muy simpática. Cuando no era mi bisabuelo, era el hermano mayor de mi abuela Josefa Garrido Canaval. Ajá. Mi abuela Josefa Garrido, hermana menor de Tomás Garrido Canaval. Ah, ya. Que sacó su temperamento, ¿eh? Ujú. Era una mujer muy fuerte y brillante. Su hermano mayor, Tomás Garrido Canaval, llega y le dice, te regalo lo que quieras de boda si te casas vestida de rojo. ¿Y entonces lo hizo? No, Ajá. se Sí. casó vestida de blanco, Sí. pero sí era muy especial, muy de Época izquierda. de Lázaro Cárdenas fue el momento más de izquierda de nuestra historia. Sí, Y voy a tu abuelo Salomón González Blanco, quien fue gobernador de Chiapas y durante más de 12 años secretario del Trabajo Federal. Has dicho que es él quien te forjó. sí. ¿Cómo te forjó? Fíjate que sí. Él es fundamental en mi vida. Yo sostengo que fui la consentida y sí lo fui. ¿De cuántos nietos? Éramos como 20 probablemente. No ¿Y qué tengo te el dato, hacía la pero consentida? una vez estaba yo chiquita, sí, tenía como 8 años, Ajá. muy chavita, y llega un día, me llama, bajo corriendo, siempre que llegaba bajaba corriendo a verlo. Llega a mi casa con un cajón así, lleno de pollitos. Me regaló 50 pollos 50 pollos. y me dijo, granjera, a cuidar pollos. Y te pusiste a criar cuidarlos. Sí, Ajá. sí. Entonces tenía que cuidarlos, limpiarlos, darles de comer, tanto como una niña de 8 años lo puede hacer. Ajá. Pero desde mi perspectiva, yo era la encargada de los pollos. Les daba de comer, recogía los huevos, se los vendía a mi madre a $1 el huevo Ajá. y nos dividíamos las ganancias. Él Mi abuelo- y tu abuelo. Él y yo, mi abuelo y yo, nos Qué dividíamos las maravilla. ganancias. Qué maravilla. Y él era muy de animales, le gustaban mucho los animales. Y te acercó a ese mundo. Muchísimo. Y desde muy chiquita a cuidar animales. Después, en ese entonces, ahorita ya es otra concepción, pero le regalaron un venadito chiquito. Ujú, ujú. Mi abuela no lo quiso y me lo llevó a mí. Entonces yo crié en el jardín de mi casa un venado. En la Ciudad de México. Sí. Y José Patrocinio González Blanco Garrido, gobernador de Chiapas y secretario de Gobernación. Es mi padre. Sí, un gran hombre y un gran padre. Y secretario No, de Gobernación. Entonces, secretario de estabas en Gobernación, la sí. casa del secretario de Gobernación durante por lo menos 6 años. Sí. Época, además, muy difícil para Chiapas. Es el Sí. momento del levantamiento zapatista. Bueno, él fue secretario de Gobernación 1 año Ajá. y 5 años gobernador de Chiapas. Es el último año que es secretario de Gobernación. Sí, yo lo iba a ver, lo iba a visitar, la secretaría. Lo ibas a visitar a su oficina, Sí. donde yo creo que prácticamente vivía allí, ¿no? Él vivía, A los sí, secretarios de prácticamente. Gobernación. Si yo quería ver a mi padre, lo iba a ver a la oficina.
Pero entonces desde chiquita, imagínate que yo escucho todo lo que es el servicio público, Sí. el amor a la patria. Todavía, bueno, a mí me educaron de que el himno nacional me paro y me cuadro. Y la Desde visión chiquita. de estar en la cumbre y ver desde allí el panorama del país, Sí. tener una visión amplia del país. Sí. ¿Tu madre, a qué se dedica tu madre? Mi madre es un ser formidable. Ama de casa y cuando llega a Chiapas, la mujer de su época, ama de casa, brillante. Cuando llega a Chiapas, se pone a trabajar en el DIF y se dedica a los indígenas. Esa es su labor. Se enamora, se dedica. Y hay una anécdota bien linda. En serio me conmueve. Y hace 2 meses más o menos que fui a las Islas Marías, me la lleva en el corazón a mi madre. Porque habían unos indígenas chiapanecos que no hablaban castilla en las Islas Marías presos. Y fue por ellos. Fue a las Islas Marías, los fue a ver y gestionó que se regresaran a Chiapas. Entonces, cuando se viene este grandísimo proyecto de las Islas Marías, Eso hacerla una reserva. ¡Ay! Formidable. Es un proyecto Se maravilloso. convirtió una cárcel en un lugar de libertad ecológica. Sí. Ay, ese es un proyecto Es hermoso el concepto, ¿eh? hermosísimo. Y me acuerdo cómo me relata mi mamá, cómo llega a las Islas Marías, cómo ve a los indígenas, cómo gestiona y cómo se regresa con ellos. ¿Cuándo conoces a Andrés Manuel? Has dicho que Andrés Manuel está del otro lado del río. ¿Cuál es el otro? ¿Qué río era? Bueno, él es macuspana. Ajá. Y su familia es macuspana. Mi familia viene de Jonuta, que son como 20 minutos, y yo estoy en Palenque. Claro. Es la misma... ¿Y ahí pero qué río es? Es el Grijalba y el Usumacinta. Y entonces, ¿es verdad esta historia que se cuenta que se te escapaban tus animales, iban a dar a la casa de Andrés Manuel, o es una leyenda urbana? No se me o más escapa. bien campirana. No, sí es cierto. Yo tengo un programa de reintroducción de la guacamaya roja. ¿Y si tus guacamayas te escapaban claro. para la casa de Andrés Manuel? Sí, llegaban mis guacamayas y se le paraba, se van a comer a casa del presidente. Sí. De los López Obrador. Sí. ¿Y a qué edad lo conoces a López Obrador? Porque sí son de la misma región. Sí, claro. Yo la primera vez que lo conozco es cuando se funda el PRD. Yo estaba trabajando en Gobernación y hago el registro. Lo veo llegar y digo, ¡eh! ¿Haces el registro del partido? Bueno, yo estaba muy jovencita. Sí. Estaba registrando a los que llegaban a registrarse, a las personas que llegaban a registrarse. Ajá. Y llega él. Y llega él, no va a mi mesa, me amargo, porque yo quería registrarlo yo. Ajá. Me cambio de mesa y le digo, déjame registrarlo, por favor. Y te reconoce. Esa es la primera vez Ajá. que lo saludo y que lo veo. Y yo estaba muy emocionada. Estaba fascinada. ¿Y las familias se conocen? Sí, claro. ¿A quién se parece Andrés Manuel? ¿A cuál de tus hombres de poder de la familia? ¿A Garrido Canaval o a Patrocinio? Tiene de Garrido. Tiene de Garrido porque, por ejemplo, el paralelismo que yo podría hacer, las similitudes que yo veo, que son hombres de convicciones claras, que saben lo que quieren, que saben cómo se hace, con una gran determinación, una gran fuerza de voluntad. A mi abuelo Salomón se parece bastante en la parte de sensibilidad. El presidente es un hombre muy sensible, muy, muy sensible. Lo vieras cómo habla de sus árboles, de sus heliconas, las adora. Estudias abogacía en la Universidad de Anáhuac, artes performativas en Berkeley, ni más ni menos. Luego te vas a Londres. ¿Qué haces en Londres? Ahí en Londres hago un poco de fotoreportaje. Está mi hijo chiquito. Ajá. Y pasamos una temporada allá. Y has contado que en Londres vives un mes en la calle. ¿Por qué? Fíjate que sí. Yo trabajaba con gente de la calle.
en una revista que se llamaba Big Issue. Y ellos la vendían. Y yo les daba clases de fotografía y era como terapéutico, hazte cuenta, más o menos. O sea, era Pero llegaba un periodismo. momento, sí, Ajá. pero llega un momento en el que yo no los entiendo. Siento que me topo con pared y no los puedo entender. Había una barrera Ujú. y no podía terminar. Sí, aquí los entendía, pero acá no. Me faltaba esa experiencia. Entonces decido irme a vivir a la calle para saber lo que es no tener dinero, apestar a bicho, Mm. no lavarme los dientes, hacer pipí en la noche, en la tarde, en un parque. Y la reacción de la gente, eso fue muy impresionante. El que no nos miran a los ojos. Te dejas de existir. So, No, eres no, de no los, existes. ¿cómo dicen? The useless people, ¿no? Useless, O sea, totalmente. no sirves. No sirves para nada, no Eres existes. irrelevante. No me dejaban entrar ni siquiera al baño a McDonald's, que ese es un lugar al que cualquiera entra. ¿Y tomabas fotos o te No deshaces de tu tenía. cámara? Me deshice de la cámara, me deshice de todo, me fui como estaba. Qué impresionante. Fue muy impresionante. ¿Qué Muy aprendiste impresionante. de ti? Has dicho que aprendiste de la vida de esto, de la gente, de la calle. ¿Qué aprendes de ti? De mí me pude deshacer, no del todo, obviamente, jamás, pero me confronté mucho con el ego, con mi ego. Fue una reflexión muy profunda de qué hago, por qué lo hago y quién soy. Porque viniendo de una estructura privilegiada, ¿Sí? a la cual estaba acostumbrada, llega un espacio en donde no soy, no existo. Fue como un desvanecimiento de la personalidad. No tenía nombre, no tenía apellido, no tenía cara. Y vivía de lo que me aventaban, de las migajas. Pasa un hombre y me da una botella de plástico tomada a la mitad. ¿Es por entonces que te empieza a interesar la ecología? Fíjate que la ecología me interesa mucho desde chiquita. Yo creo que me vinculo con ¿Pero los ya la animales. llamabas ecología? No la Sí, no, llamaba has ecología. narrado que vienes de estar mucho en el campo, Sí. de un abuelo que te regala pollos Sí. y venados. ¿Y cuándo decides dedicar tu tiempo a proyectos ecológicos? Ecológicos y sociales. Ah. Siempre han sido mis grandes pasiones. Gente de la calle, niños de la calle y ambientalista. Te Desde- regresas a México y te vas a vivir a Palenque, lo entiendo bien. ¿Y por qué Palenque? Porque ahí está el proyecto. Ahí está el Que es proyecto. rescatar que es la la guacamaya reintroducción roja. de la guacamaya La roja. reintroducción, es Reintroducción. regenerarla. Sí, O sea, es sí. una especie extinta. En esa zona se acaba, se extingue Ajá. y ya no hay. Entonces te Pero sí traes de había otros ido. lugares. Se crían en cautiverio y las liberamos en Palenque, porque ahí sí habían. Y tiene que ser Palenque porque en Palenque sí había. ¿Y con qué dinero haces eso? Es una fundación y le metemos dinero, mi padre y yo, y somos donatarias. Y ahí es donde retomas el contacto con Andrés Manuel. Sí, él conoce mi trabajo, sabe lo que hago, me conoce, sabe cómo trabajo, conoce los proyectos y yo creo que entiende mi pasión por la naturaleza y por los animales. Ahora sí te voy a preguntar de la Semarnat. ¿Qué hacer con el agua? ¿Qué hacer con nuestra agua mexicana? El agua es una prioridad nacional, es un problema de seguridad nacional. Ahí entra la adaptación al cambio climático. Ahorita estamos gestionando muchísimos recursos para adaptación. Te puedo contar de uno en Por favor. especial que está muy, muy cerca de mi corazón. En la zona de los huicholes, en la Sierra Huirrádica, no hay forma de llevar agua. Estamos gestionando ahorita con el IMTA, Semarnat, un recurso
para poner captación de agua de lluvia para que todos los huirráricas tengan agua, para que tengan aguas en las escuelas, para que tengan baños, para que puedan tener hortalizas. Imagínate Sí, que claro. puedan tener sus hortalizas, van a estar mejor alimentados, su propio maíz. Ese es un proyecto que me tiene enamorada. Para mí es prioritario, muy importante. Es una cuestión de justicia social. Llevar agua de cantidad y calidad a nuestras, para mí, a nuestras comunidades más marginadas, más Este, olvidadas. Andrés Manuel ha dicho desde hace años que quiere maderar el sureste, una zona bastante devastada. ¿Qué tan grande es ese proyecto? Es enorme y es ¿Es enorme? maravilloso. Sembrando Vida es un proyecto de amor. ¿Y cuántos árboles se están hablando? ¿Y cuánto territorio? Es un territorio grande, es 1.000.000 de hectáreas. 1 millón de hectáreas. Sí. Pero eso es bien importante. Son en predios ya impactados. No va a haber deforestación. En los que son, por ejemplo, mucho potrero, se va a hacer una reforestación de maderables de la zona endémicos, de frutales endémicos, con milpa. Entonces tienes la milpa, tienes las abejas, tienes... Los nuevos jardines, que es mezclar todo con todo, ¿no? Exacto, sí, Como la claro. naturaleza lo Claro. hace. Sí. Josefa, ¿y esos territorios son propiedad privada, son ejidos, son del gobierno? ¿Qué? Son comunales. Son Pueden comunales. ser ejidos, pueden ser pequeña propiedad. Están destinados a quienes lo necesiten en el territorio, en el sureste. También pueden ser privados. O sea, por ejemplo, alguien de allí puede tener su milpa y ustedes le siembran los árboles de madera. ¿Se puede considerar? ¿Sí? Sí, ese no es mi programa. Nosotros apoyamos con el conocimiento técnico desde CONAFOR. La línea de este gobierno es que la minería tiene que hacerse con limpieza y con respeto O sea, a las comunidades. ¿Van a entrar nuevos estándares? Claro que sí. Digo, porque les han envenenado Claro que los sí. ríos No, a las claro que comunidades. sí. ¿Sí? Hay un estándar, en este gobierno hay un estándar que se tiene que cumplir y se va a cumplir. O sea, lo estás Se puede afirmando, hacer- secretaria no, sí, no, sí. de Ecología, se va a cubrir. Sí. Se van a cumplir los estándares, se tiene que hacer con el cuidado y con apego a la ley. Definitivamente, siempre con apego a la ley. Andrés Manuel está apostando por la estrategia energética de extraer petróleo. Pemex es la niña de sus ojos. Y quiere hacer una nueva refinería, por ejemplo. Tú, como ecologista, ¿qué piensas? ¿Tiene sentido en el siglo XXI invertir en la extracción de petróleo? Fíjate que... ¿O ahí difieres con el presidente? No, ya estudiándolo, Ajá. definitivamente sí. El hecho de que refinemos petróleo nos da soberanía nacional. Y Nos da además ahí independencia. está, ¿no? Ahí está. Sí. Ajá. Lo extraemos, lo refinamos. Eso no quiere decir que vayamos a consumir como país más petróleo. Ujú. Lo que quiere decir es que nosotros vamos a refinar el petróleo que consumimos. No se va a aumentar porque hay críticas de que se va a consumir más. No necesariamente. ¿Y otras energías? Es que van paralelas. ¿Las energías limpias se va a invertir en ellas? Sí, definitivamente. Van las energías limpias, renovables, que no compiten con la refinación del petróleo. El Tren Maya. A ver, claramente es un proyecto, a mí me parece un proyecto fabuloso para regenerar el sureste. Pero ¿qué hay con el impacto ambiental? Donde pasan los trenes, no donde pasan, donde se detienen los trenes, se desbasta la naturaleza. ¿Qué se va a hacer al respecto? Se puede hacer con un respeto a la naturaleza. Lo que comentábamos, se puede hacer, puede haber un desarrollo económico tan requerido, tan necesitado por la tan olvidada, O sea, por ¿se el puede sureste. desarrollar el lado humano de una región sin destruir el lado de las otras especies, Claro. el hábitat? ¿Sí? Podemos coexistir, definitivamente sí. Muchos países lo han hecho, muchos países lo hacen y es una coexistencia. Coexiste el desarrollo
el ser humano, la tecnología y la naturaleza. Nos Ese es un invitas cuando proyecto. ya empiece a suceder eso, ¿no? Claro, Con las cámaras, porque claro. sí es algo que va a cambiar a México. Pero a donde te voy a invitar Ajá. y te vas a enamorar es a las Islas Marías, al proyecto que vamos a hacer. Es un centro de educación, cultura para niños, jóvenes, adultos mayores, de educación, cultura, senderismo. Va a ser Va a una ser como una educación reserva transformativa. ecológica. ¿Cuándo va a estar eso? Empezamos en mayo. En mayo. ¿Y Llegan los termina? primeros niños y los primeros niños que van a llegar son de comunidades indígenas. Pues vamos con las cámaras. Si nos Sí, avisas, por favor, claro ¿no? que sí. Última pregunta, se nos acabó el tiempo. Ok. Es natural que se nos haya acabado el tiempo. Nuestros mares, nuestra biodiversidad. Ay. Tenemos uno de los países más bendecidos Sí. por la biodiversidad, pero le estamos perdiendo a pasos agigantados. ¿Se puede hacer algo? Sí se puede y se debe de hacer algo. El coral de Cozumel, el arrecife, por ejemplo, ¿sí se puede regenerar eso? Todo se puede regenerar. ¿Sí? Sí hay optimismo, sí se puede, sí se debe, pero tenemos que cambiar la forma de pensar, tenemos que romper y cambiar muchos paradigmas que tenemos y cambiar nuestras formas de acción. ¿Sabes No una podemos cosa, seguir. Josefa? Una de las cosas de la Semarnat, como ha existido hasta ahora, es que es una secretaría distante de la gente. Yo sí creo que la gente, estamos un buen sector, muy deseosos de participar en la regeneración ecológica del país. Ahí te comento que sería muy bueno involucrar a la gente. Por ejemplo, la gente del sureste está muy consciente de lo que ha pasado con ese arrecife de coral, que era uno de los más grandes del mundo, y entre lo que ha pasado con el cambio climático y lo que pasó con el huracán, el Ay, Niño, pues sí. se destruyó. Ya Sí, vemos fue terrible. cientos de miles Sí. que nos gustaría ayudar, participar en esta regeneración de la ecología del país. Mi trabajo no es en el escritorio, es en el territorio. ¿Sí? Y es con las organizaciones, definitivamente. ¿Sabes qué? Eso es algo bien importante que estás diciendo. El problema del medio ambiente, del salvar, rescatar la naturaleza, no es del gobierno, es de todos Así es. los mexicanos. Todos somos corresponsables, todos podemos aportar y todos debemos de aportar. Josefa, te agradezco mucho esta charla, que no sea la última. Muchísimas gracias, Abina. Ha sido un verdadero placer. Gracias. Gracias.